porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, como primero los judíos y también los griegos. Por eso tengo la certeza de la revelación de Dios. Como está escrito, sin importar la religión, los justos vivirán en la fe. En el siglo XVI, una serie de dramáticas protestas religiosas, sociales y políticas produjeron una nueva e influyente forma de cristianismo. Pronto rivalizó con la Iglesia Católica y la Ortodoxa. Llegó a ser la tercera rama de la religión más importante en Europa. Más tarde, el protestantismo y el cristianismo se desplegarían por el mundo en uno de los mayores movimientos religiosos de la historia. El protestantismo o cristiandad protestantista obtuvo su nombre de la protesta ecuménica de 1539 de 6 príncipes alemanes que representaban a 14 ciudades del sur de Alemania. Esta alianza se rebelaba contra las decisiones religiosas de la Dieta de Espira Imperial, que había intentado unificar los territorios del Sacro Imperio Romano, incluyendo las montañas de Suiza, Austria y Alemania, y solicitando la uniformidad de culto. Los documentos declaran 2 principios que son el eje de la comprensión protestantista del cristianismo. El mismo par de principios había sido declarado por el clérigo alemán Martín Lutero. Su famosa confrontación llegaría a la Iglesia Católica de Roma y al Sacro Imperio Romano en 1521. El primer principio es que la palabra de Dios es una autoridad mayor que cualquier autoridad humana. El segundo principio es que solo la conciencia justifica la oposición a ciertos edictos ecuménicos. En la ciudad de Worms se reunió una convención de gobernantes regionales y líderes eclesiásticos en lo que se llamó la Dieta de Worms. Allí ordenaron a Lutero que asista para retractarse de sus opiniones. El enfrentamiento entre Lutero y la Iglesia Católica Romana llevaría 8 años más tarde a la protesta. El protestantismo comenzó como un modesto movimiento para consignar ciertos agravios existentes en la estructura del Estado y de la Iglesia. Aún luego de que Lutero apelara a la conciencia por sobre la autoridad eclesiástica, advirtió a algunos de sus seguidores más radicalizados que no se permitiría cualquier concepción teológica. Los protestantes en Speyer pidieron libertad de conciencia religiosa, pero solo como un modo de defender su concepto del cristianismo. En el centro de la tradición protestante hay 2 ideas. Una es la confianza en las Escrituras como autoridad. Este antiguo grupo de escrituras ilumina nuestra manera de ver el mundo. El segundo tema en el centro del movimiento protestante ha sido su convicción de que somos perdonados, aunque seamos imperdonables, que no nos ganamos nuestra salvación, sino que se nos ofrece como un regalo. Se nos permite ser lo que somos. La invención de la imprenta casi un siglo antes facilitó la posibilidad de hacer copias de la Biblia. Muchos cristianos querían decidir por sí solos el significado de las Escrituras. A pesar de tales desacuerdos, la primera generación de cristianos protestantes quiso que sus seguidores reafirmaran varias convicciones teológicas compartidas. Se concentraron en lo que percibían como errores de la Iglesia. La Confesión de Ginebra declaró que se concentraría la gloria solo en Dios. Los protestantes no glorificarían cosas humanas, las cuales se habían tornado tan prominentes para la Iglesia Católica Romana. La reforma en el Sacro Imperio Romano pronto tuvo 2 facciones, una liderada por Lutero en el norte y otra por Ulrico Zwinglio en el sur. Estas 2 facciones protestantes solo llegaron a concordar en que disentían. Otro grupo protestante fue llamado sacerdocio de todos los creyentes. Este principio no significaba que no habría ministros ni que se abolirían las jerarquías sociales. El sacerdocio de los creyentes significaba que todas las personas tenían acceso inmediato a Dios, que no tendrían que pasar a través de un sacerdote.
Lutero argumentó algo similar al proclamar que todos los cristianos bautizados son sacerdotes. Cada persona tiene el derecho y la obligación de preocuparse sobre lo bueno y lo malo de la fe. Pero los laicos no debían ser desplazados por quienes reclamaban esta tarea como expertos. Lutero tenía un interés especial en examinar la naturaleza de la vida religiosa, quizá debido a su pasado de monje. Argumentaba que todo trabajo honesto efectuado al servicio de Dios calificaba a una vida como sagrada. También significaba que todas las vocaciones son iguales ante la vista de Dios, pero surgieron nuevas implicancias en el enfoque protestante sobre la Biblia. Fue traducida al lenguaje popular y fue impresa y distribuida para su lectura e interpretación. Los protestantes se referían a la Biblia como la fuente y autoridad de la fe y la veían como a un libro popular. Era el centro de la devoción personal y social al culto, pero allí había un problema. Dado que las protestas declaraban que todas las personas en la iglesia eran ministros, ¿por qué debía haber designaciones especiales? Muchos de los primeros reformistas creían que los ministros debían ser escogidos para ciertas tareas. La Biblia ahora tenía que ser comprendida más que dramatizada. Se tornó más importante que nunca que los laicos pudieran leer y ser educados en las doctrinas básicas de la fe. La tarea de los ministros no solo tenía que implicar un ritual formal, sino también mostrar y proclamar el Evangelio en el mundo. El sermón se convirtió en el suceso central de la experiencia religiosa. Algunos grupos, como los cuáqueros de mediados del siglo XVII, objetaban a los autodenominados ministros mercenarios que aceptaban un pago por sus servicios. Se quejaban que esto separaba a los ministros de los laicos. Luego de luchas y conflictos y debates en las primeras décadas de la Reforma surgieron 4 instituciones diferentes del protestantismo. Son las expresiones protestantes luterana, reformada, radical y anglicana. Estos movimientos surgieron en Europa y se extendieron a América y a otras partes del mundo. El primero de los movimientos protestantes fue la tradición luterana, que comenzó cuando el sacerdote católico Martín Lutero clavó una lista de 95 ítems sobre la puerta de su iglesia en Wittenberg, Alemania, en 1517. Lutero profundizó en su propia tortuosa experiencia para llegar a una nueva comprensión de la fe. Insistía en que los humanos no podemos ser virtuosos por nosotros mismos y que la virtud proviene solo de Dios en el perdón de los pecados. Lutero decidió retener más elementos de culto del catolicismo tradicional que otros grupos protestantes. Creía que algunos de estos rituales representaban una antigua y honorable tradición, pero que la doctrina católica de la transubstanciación, que dice que durante la comunión el vino y el pan se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, fue reemplazada por Lutero por una doctrina de presencia real. La nueva doctrina de Lutero dice que el vino y el pan no son alterados de manera metafísica, pero que Jesús se hace presente durante la Eucaristía. Lutero basó su doctrina en la declaración de Jesús en la Última Cena, cuando repartió el pan y dijo: «Este es mi cuerpo». Lutero sostuvo los sacramentos del bautismo y la Eucaristía, pero los sacramentos católicos de la confirmación, la penitencia, la extremaunción, las órdenes sagradas y el matrimonio fueron abandonados o se les redujo su estatus a algo menor que un sacramento. Lutero sostenía que Cristo no los había instituido y que estos otros sacramentos no ayudaban a conseguir la gracia. Con el mismo argumento, Lutero desplazó los símbolos católicos romanos de devoción, incluyendo el purgatorio, la panoplia de los santos y el tesoro del mérito. Lutero creía que todos estos símbolos no estaban sustentados por la Biblia. Ulrico Zwingli